Al Face, sí, ya estoy empezando aquí a grabar. Adelante. Ah, ya, ok. Entonces, voy a... Un segundito. Ustedes me dicen cuando comience en Facebook, ¿no? Sí. Bueno, Vamos, entonces, no sé si 2 minutos que se vayan conectando, que como les acabamos de dar acceso, o como guste. si no empezamos 12:03, ¿les parece? Muy Sí, en lo que Bueno. se como terminan de quieren. conectar, ¿no? Sí. Y después, Carlos, esto lo vamos a subir en YouTube. Muy Así que bien, va a quedar registrado. gracias. Y tú, Carlos, sí puedes ver a la gente que está entrando. Sí, Y ahora ahora lo sí. estoy viendo, sí. Excelente. Pero me voy a concentrar sobre la presentación. Sí. Por ahí vi a Jamel, me parece, Kevin. Debe de estar. ¿Dónde estará? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Ahí bien, está. gracias. Aquí Kevin, buenas tardes. viendo al ¿Qué tal? público. Buena tarde. Buenas Hola, tardes. Kevin. ¿Cómo están todos? Bien, Todo bien, todo bien. gracias. Muy bien, acá andamos. Acá andamos. Tenemos que conversar nosotros, Kevin, después. Sí, ya sé. Aquí andamos criticando al Banco de México. Pero todo bien. Está bien. Se vale. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la tercera sesión de esta cuarta etapa del seminario de coyuntura y estructura económica de la Facultad de Economía de la UNAM. En la presente ocasión nos regala, tenemos el honor, ¿sí?, de darle cobijo al profesor Carlo Panico. Desde ya estamos muy agradecidos con aceptar esta invitación que le hemos hecho, y le hemos puesto a esta mesa hacia una teoría general de las crisis financieras, ya que creemos que el trabajo que nos va a presentar Carlo es una reflexión, ¿sí?, que amerita arriesgarnos, ¿sí?, a que detrás de estas ideas hay la posibilidad de poder entender las crisis financieras que han sucedido, por lo menos a lo largo de la historia hasta ahora. El profesor Carlo, el amigo Carlo Panico, tiene un currículum, una hoja de ruta, una hoja de vida muy extensa. Por lo tanto, vamos a dar solamente algunos puntos principales. Es licenciado por por la Universidad Federico II de Nápoles, de Italia, y doctor en Economía por la Universidad de Cambridge. Además, es miembro del Queen's College de Cambridge y de la Sociedad Italiana de Economía. Además, y de forma relevante, ha debatido con algunos de los economistas más importantes del siglo XX, para referirnos a algunos, para que tengan una idea del tamaño intelectual y del economista con el cual vamos a compartir la tarde de hoy. Ha debatido con Samuelson, con Kaldor, y en la última etapa de Rafa. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, después de conocerlo durante varios años ya, es que es un economista comprometido con su tiempo, ¿sí?, que de forma persistente procura analizar los problemas que son socialmente importantes para la economía mundial, desde una perspectiva de mejorar la situación de los más postergados de la sociedad. Y esto lo ha hecho tanto cuando ha tenido un compromiso muy grande con Italia, y ahora también que está desarrollando sus actividades aquí en México. Ha tenido siempre esta visión de analizar los problemas en aras de solucionar
los problemas que tiene los más postergados de nuestra sociedad. Entonces, sin más preámbulos, le damos la palabra a Carlo, y recuerden, por favor, de poner sus preguntas en el chat del Zoom y en el chat de Facebook, que nosotros los vamos a ir recopilando para, luego de la presentación, comenzar un debate de ideas con el profesor Carlo Panico. De nuevo, Carlo, un placer tenerte aquí en el seminario, y el escenario es tuyo. Gracias, Santiago, por la presentación. También gracias a Samuel y a Roberto para poder ayudar, para invitarme. Voy a presentar este último trabajo que he escrito hace un mes y medio, que ha acabado hace un mes y medio, sobre las teorías de las crisis financieras, de la perspectiva del trabajo conjunto que hicieron Sraffa y Keynes sobre este tema, porque sí, había ya crisis financiera antes de la guerra, entonces la Segunda Guerra Mundial, y entonces sí tuvieron que medirse con este tema y trabajaron juntos. Estas son cosas que se discuten poco en la literatura, pero bueno, yo tengo la buena suerte, aparte de haber conocido en Cambridge a Sraffa en los últimos años de su vida, pero de ser también un miembro del comité científico que desde mediados de los años 90 ha elaborado, ha examinado el archivo, los Sraffa Papers, todo su archivo que está en la Wren Library del Trinity College de Cambridge, y hemos preparado una versión impresa por la Cambridge University Press, que bueno, está demorando porque es un archivo muy complejo. Bueno, entonces lo que voy a presentar es un ensayo basado en muchas reconstrucciones históricas. Deben tener paciencia ahora que presento este material, porque las reconstrucciones históricas no se pueden presentar de forma muy rápida. Entonces va a estar un poco largo, espero que no se aburren demasiado. Trataré de ponerme solo sobre los puntos más importantes. Ese es el título del trabajo, y voy a empezar con la introducción para dar un cuadro de lo que voy a presentar. Entonces, las crisis financieras han aumentado en número e intensidad durante las últimas décadas. Durante la era Bretton Woods, como dice White en este artículo, las crisis bancarias habían desaparecido del radar, él dice. Se habían vuelto casi cero. Pero por el periodo siguiente, 1970-2007, este ensayo de Leven y Valencia han identificado 461 episodios de crisis bancaria, de deuda, de cambio, que han ido aumentando en número e intensidad con el pasar del tiempo. No me detengo sobre los números de estos autores, solo digo que desde el final de los años 70, la literatura ha vuelto al tema de la crisis, identificando dos causas principales, grupos de causas principales. Hay algunos autores que se abocan por la tesis que la crisis depende de los desequilibrios macroeconómicos, que en general se atribuyen errores o abuso de las autoridades. Pensamos a la historia de México, y las otras posturas que se aboca más para las fallas institucionales. En el ensayo pueden encontrar toda esta literatura, cómo ha ido progresando, y no me detengo aquí. Excluyendo la era Bretton Woods, entonces las crisis financieras siempre han caracterizado la historia de las economías. La formación en Inglaterra del primer sistema crediticio al principio del siglo XIX favoreció el crecimiento de este país en la era victoriana,
pero fue acompañada por una serie muy larga de crisis sistémicas. Entonces, la historia empieza, ¿no?, con las crisis financieras. El primer núcleo de la teoría monetaria en la historia del pensamiento, lo que se conoce como la ortodoxia monetaria británica, que se dice que se desarrolló entre 1797 y 1873, estudió cómo reducir el riesgo de una crisis, centrándose sobre la organización institucional del sistema crediticio y el papel de prestamista de última instancia que el Banco de Inglaterra debe desempeñar formalmente y sin demoras. Bueno, la estructura analítica que esta ortodoxia monetaria británica, recuerda, el primer núcleo de teoría monetaria que se desarrolló en la historia de la humanidad, ¿no? Su estructura analítica se centraba en los problemas de flujo de caja de las empresas, considerándolo la principal fuente de demanda de préstamos bancarios. La teoría de la estructura analítica de la ortodoxia monetaria británica es muy similar a la que tiene Minsky en sus artículos, ¿no?, en su teoría de la inestabilidad financiera. La especulación financiera ya existía, pero jugaba un papel limitado en el siglo XIX y su análisis no se desarrolló formalmente en aquellos años. El sector financiero era representado como una industria, es decir, un conjunto de empresas que vende servicios financieros al resto de la economía. Así lo encontramos conceptualizado el sector financiero. Y es muy diferente de lo que se encuentra en algunos escritos, en alguna literatura que se ha desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial, la cual representa el sector financiero como un conjunto de individuos que especulan en activos financieros. Eso no lo podían hacer la literatura de la época, la han hecho después de la Segunda Guerra Mundial. En particular, alguna literatura crítica tiene esta representación del sistema financiero. Marx fue un profundo conocedor de la ortodoxia monetaria británica. Si leen la parte quinta del tomo tercero, van a ver que son comentarios sobre todo lo que se publicó en Inglaterra en aquella época. Sus puntos de vista sobre el papel que el dinero juega en las teorías económicas se desarrollaron a partir de los análisis de esta literatura, de la estructura analítica de esta literatura, la cual, ¿no?, incluso el supuesto que presentaba que la especulación financiera desempeñaba un papel menor en el funcionamiento del sistema crediticio, todavía esta estructura financiera, analítica, todavía estaba presente en los escritos de Marshall y de la Escuela de Cambridge. La van a encontrar igualita en el ensayo de Pigou, 1917, y en el libro de Keynes de 1923, A Tract on Monetary Reform. Y el mismo Keynes lo reconoce, como anoto en el ensayo escrito, que el mismo que lo reconoce en el Treatise on Money, cuando cambia de punto de vista. La enorme cantidad de deuda pública que se emitió durante la Primera Guerra Mundial modificó esta situación. Después de la guerra, la especulación financiera creció de tamaño. Había deuda pública en cantidad inmensa y la libre circulación de capitales entre Europa y Estados Unidos elevó la volatilidad de los mercados y provocó una tendencia persistente al estancamiento de la economía británica. La City de Londres invertía buena parte de los ahorros nacionales en los mercados financieros internacionales. Entonces generaba una carencia de la demanda efectiva en Inglaterra. Estos problemas suscitaron nuevas reflexiones. Los ingleses estaban preocupadísimos, ¿no?, en las cuales especulación financiera y el concepto de liquidez asumieron una posición central en la literatura sobre el papel de dinero.
es todo nuevo. O sea, el concepto de liquidez es algo que se desarrolla por primera vez en detalle después de la Primera Guerra Mundial. Y sí, también, si van a ver, en los años 20, hay las primeras formalizaciones del motivo especulativo de la demanda de dinero, así como lo estudiamos en los cursos de macroeconomía. Los primeros fueron un autor que se llama Lavington, que era un colega de Keynes en la Universidad de Cambridge, y también trabajaba en Hacienda con él, ¿no? Los dos eran alumnos de Marshall, ¿no? Y luego se encuentra desde 1928 en los escritos de Keynes, en particular en el Treatise on Money, publicado en 1930. Keynes, que se benefició de una intensa colaboración con Sraffa en aquel periodo, fue una de las principales figuras de estos debates sobre el papel de la especulación financiera en la teoría económica. El ensayo que aquí se presenta propone una interpretación clásico-keynesiana de las crisis, derivada de los escritos de Keynes y Sraffa, de estos dos autores. El trabajo de estos autores movió, y esto no podía ser diferente dada la época histórica, del análisis del grado de liquidez de los activos, para luego llegar a criticar cómo el dinero se debe integrar en los fundamentos teóricos que a la época dominaban los neoclásicos de la disciplina económica. El grado de liquidez de los activos depende, según los análisis que conocemos también hoy, depende de la percepción que los inversores tienen de la estabilidad de su precio futuro, ¿no? Con esta base decidimos cuál es el grado de liquidez de un activo. Este es un elemento psicológico que puede estar sujeto a amplias variaciones, las cuales generan burbujas relacionadas a lo que la literatura hoy llama exuberancia irracional, ¿no? Son cosas que hemos estudiado. Para Keynes y Sraffa, sin embargo, los poderes que la legislación atribuye a las autoridades sobre la estabilización de los mercados financieros desempeñan un papel crucial en la formación de las percepciones psicológicas sobre los precios futuros de los activos. Si la legislación genera una organización institucional de los mercados que fortalece la capacidad de las autoridades para estabilizar los precios de los activos, el grado de liquidez de estos últimos mejora y se favorece la solvencia del sistema crediticio y financiero. Por el contrario, las fallas en la organización institucional pueden desestabilizar el grado de liquidez de los activos y provocar problemas de solvencia y de crisis. Si regresamos a las teorías más recientes sobre la crisis, empiezan como teoría de los desequilibrios macroeconómicos, pero conforme las crisis van aumentando y se estudian más, se mueve más la literatura hacia una postura del papel que juegan las fallas de la organización institucional. Lo pueden averiguar, ¿no? Entonces, para el enfoque clásico keynesiano, el papel de la organización institucional de los mercados financieros es dominante respecto al papel de las percepciones psicológicas. En el estudio de las crisis, en lugar de limitarse a afirmar que estalló una burbuja, lo que muchas veces escuchamos, ¿no? Porque aumenta la incertidumbre sobre el futuro, debe concentrarse el estudio de la crisis en la formación de la legislación y de la política monetaria, tomando en cuenta que su evolución en el tiempo depende de las presiones de los grupos sociales y económicos para afectar la distribución del ingreso a su favor. Brinco ahora a la sección 2, que no la voy a presentar, toda
trata de comprobar lo que he dicho en la introducción sobre lo que ocurrió en el siglo XIX, llegando hasta Marshall y la Escuela de Cambridge, ¿no? Me limito a aclarar algunos conceptos de carácter institucional. El sistema bancario de Gran Bretaña, que la ortodoxia monetaria británica examinó, era un sistema especializado, que estaba basado en normas que limitaban las capacidades de las empresas financieras de asumir riesgos excesivos. Había una cierta coherencia, tenía que mantener una coherencia entre los vencimientos de los activos y de los pasivos de los bancos especializados. O sea, los bancos que hacían préstamos a corto plazo solo podían recaudar depósitos a corto plazo. Si hacían préstamos a largo plazo, tenían que recaudar recursos a medio y largo plazo. Entonces había coherencia en la estructura de vencimiento, ¿no? Y esto era una norma prudencial que a la época se respetaba. Y además de había también tenía que tener el Banco de Inglaterra un papel de prestamista de última instancia. Las normas de regulación financiera que existían en la época eran varias, y el papel de prestamista de última instancia se pensaban permitía reducir la probabilidad de crisis. El Banco de Inglaterra llegó muy lentamente a tener de forma oficial el papel de prestamista de última instancia. Por ocurrían muchas crisis sistémicas, ocurrieron varias, casi cada 10 años, hasta 1866. Cuando pero en 1873 el Banco de Inglaterra aceptó definitivamente el papel de prestamista de última instancia, las crisis sistémicas desaparecieron en el Reino Unido. La siguiente corrida bancaria después de aquella de 1866 es de septiembre de 2007, que es la corrida que hubo con el banco Northern Rock, que fue inmediatamente nacionalizado por el gobierno inglés en 15 minutos y se resolvió el problema. Bueno, el sistema especializado había dominado a la época, pero no fue el único, porque en 1871 se desarrolló otro tipo de sistema crediticio. Eso se desarrolló en Alemania por la decisión del gobierno de aquel país, ¿no? De industrializar la economía después de la unificación que ocurrió exactamente en 1871. ¿No? Este nuevo sistema, que se conoce como sistema mixto, fue el primero que se organizó en la historia de las economías. No existe en la historia de la economía otro sistema mixto antes de 1871. Hay solo un ejemplo de un solo banco que se organizó en Francia, en París, se llamaba Crédit Mobilier, fue fundado a mediados del siglo XIX por los hermanos Perer, que eran dos sostenidores de la postura de Saint-Simon, ¿no? Que tuvo un éxito enorme, financió toda la construcción de los ferrocarriles en aquel país, fue muy exitoso, pero los hermanos Perrier tuvieron pleitos con Napoleón III y el Banco Central de Francia no lo apoyó más después de una cierta fecha por estos pleitos y quebraron, ¿no? Pero los alemanes vieron la parte positiva y trataron de arreglar. Si quieren leer la historia del Crédit Mobilier, está descrita en un libro, fue muy famoso en Europa en aquella época, en un libro de Émile Zola, el famoso J'accuse de la affaire Dreyfus, y el libro en francés se llama L'Argent, me imagino que está traducido en italiano, yo lo he leído en italiano, pero debe estar también en español, es un clásico, a lo mejor se llama El Dinero, no sé. Pueden averiguar si están interesados. La estructura de vencimiento de los activos y de los pasivos de los bancos
mixto que se fundaron en Alemania se presentaba desbalanceada, porque los bancos alemanes podían tener pasivo con vencimiento a corto plazo y activos, dar préstamos con vencimiento a largo plazo. El sistema mixto entonces fue elegido por su capacidad de canalizar recursos hacia los sectores productivos y favorecer la industrialización de Alemania, ¿no? Pero era un sistema más riesgoso que el especializado y necesitaba mayor apoyo del Banco de Emisión Nacional, el Reichsbank, que tuvo que añadir el papel de prestamista de primera instancia a aquel de prestamista de última instancia. Y luego vamos a aclarar cuál es la diferencia entre estos dos. Yo le puedo anticipar que la Federal Reserve, ¿no?, y muchos otros bancos que hablan de inflation targeting tienen hoy un papel de prestamista de primera instancia, además del papel de prestamista de última instancia. Con el apoyo del Reichsbank y un control eficaz de las autoridades sobre los administradores de los bancos, el sistema mixto funcionó muy bien hasta la Primera Guerra Mundial en Alemania. Su éxito atrajo la atención de políticos y economistas y, por ejemplo, en mi país, en Italia, se introdujo exitosamente en los años final del siglo XIX y fue un éxito. O sea, también una parte de Italia se industrializó, donde se usaban bancos mixtos. Los economistas ingleses también lo examinaron para evaluar, incluso Keynes, si podía resolver los problemas de estancamiento que se manifestaron en la economía británica después de la Primera Guerra Mundial. Esos son los conceptos que tenemos que conocer de organización institucional y de historia de los sistemas bancarios crediticios. Vamos ahora a ver cómo se desarrolló el trabajo junto de Sraffa y Keynes después de la Primera Guerra Mundial. Keynes y Sraffa trabajaron juntos en los temas monetarios que fueron dominantes después de la Primera Guerra Mundial. Como los temas principales eran la evolución de los mercados financieros, el concepto de liquidez y la incorporación del dinero a los fundamentos teóricos de la disciplina económica. Keynes fue la figura principal en esta colaboración, tenía 15 años más de Sraffa. Los dos tenían puntos de vista similares sobre varios temas monetarios y terminaron suscribiendo una teoría histórico-convencional de la tasa de interés que destaca el papel de la organización institucional y de la política monetaria. Cuando se conocieron por primera vez en agosto de 1921, Keynes quedó tan impresionado por el conocimiento que el joven economista italiano tenía de los eventos financieros, que le pidió de escribir un artículo sobre la crisis financiera que estaba sacudiendo en aquel momento a Italia para el Weekly Supplement del Manchester Guardian Commercial. Todavía existe el Guardian, ¿no? Y después de la Primera Guerra Mundial, el Guardian organizó un suplemento semanal, se lo entregó a Keynes como editor y el suplemento se escribía en 4 idiomas: inglés, francés, italiano y alemán, ¿no? Entonces, Sraffa escribió un texto para el Manchester Guardian, pero resultó muy largo el texto que escribió, y entonces Keynes decidió que el texto que le había mandado se tenía que publicar en el Economic Journal, y se publicó en aquellas semanas, aquellos meses, mientras que un artículo más corto se publicó en el Manchester Guardian. Sraffa en su análisis de la crisis, ¿no?, argumentó que esta se había originado no por la estructura desbalanceada de los activos y de los pasivos de los bancos mixtos que existían en Italia después de la Primera Guerra Mundial, existían desde 1890. Mostró que la causa principal de la crisis fue el fracaso de la regulación financiera para evitar la formación de grandes grupos de empresas, concentraciones financieras,
capaces de controlar secciones de la economía, de los medios de comunicación y del mundo político, y capaces de lograr una legislación monetaria y políticas monetarias favorables a sus propios intereses. Aquí hay una cita del artículo de Sraffa que es de una actualidad impresionante. Los débiles controles de la regulación permitieron a estas concentraciones financieras que Sraffa consideraba un peligro para la democracia, le permitió distorsionar los flujos de crédito hacia fines cuestionables, sus propias ganancias y sus propias motivaciones económicas. El análisis de Sraffa aclaró principalmente 3 puntos. Los conflictos distributivos influyen en la legislación y en la política monetaria. Las fallas en la regulación financiera favorecen la formación de grandes conglomerados. Si se acuerdan también de Hilferding, ven que hay una cierta analogía. Luego, los grandes conglomerados financieros actúan haciendo aumentar el riesgo sistémico. Este es el problema que genera las crisis. La publicación del artículo de Sraffa en el Manchester Guardian le causó una serie de problemas con el régimen fascista italiano. Era muy leído en Europa. Entonces los bancos y Mussolini en primera persona, bueno, lo amenazó. Sraffa tuvo que escaparse de Italia y aceptó la invitación de Keynes a refugiarse en Cambridge. Pero cuando llegó a Dover para entrar en el Reino Unido, las autoridades británicas no le dieron el permiso de entrar en el país. Entonces tuvo que aislarse en otros lugares para evitar problemas con los fascistas. La literatura, sin embargo, ha mostrado que estos eventos no impidieron a los dos de trabajar juntos. Hay muchas evidencia, por ejemplo, Sraffa proporcionó a Keynes datos empíricos sobre los tipos de cambio a plazo que Keynes utilizó en el Tractate Monetary Reform. Luego de 1923 a 27, cuando Sraffa se mudó a Cambridge, él siguió trabajando en la evolución de los mercados financieros, en el concepto de liquidez y en la formación de la legislación y política monetaria. En particular, su visión sobre este último tema, que está relacionado con la teoría del Estado, difería de la que dominaba en los círculos marxistas de la época, con las cuales Sraffa tuvo intensas discusiones, proponiendo elementos positivos. Y esa es la época de la discusión también con Gramsci sobre estos temas. La evolución de los mercados financieros y la formación de la legislación y de la política monetaria también se encuentra en un ensayo titulado La revaluación de la lira, que Sraffa escribió para una conferencia que dio en Cambridge el 3 de noviembre de 27, poco después de su llegada allá. Es sobre el tipo de cambio. Hay una crisis de cambio, entonces describe esta crisis de cambio. Bueno, voy un poco más rápido, enseñando todos los elementos institucionales y específicos de la política monetaria que contribuyeron a profundizar esta crisis, ¿no? Bueno, después de su llegada a Cambridge en 1927, Keynes le pidió que diera un curso sobre la banca continental para dilucidar el funcionamiento del sistema mixto alemán, que a la época todavía se consideraba un punto de referencia importante también para la economía inglesa. Keynes por lo menos tenía esta idea. Un manuscrito que describe el contenido de estas clases se encuentra en el archivo de Sraffa. Los Sraffa Papers son casi 300 cuartillas. Él leía el manuscrito a lo largo de las clases que daba. Allá Sraffa argumentó, como ya había hecho en el ensayo sobre la crisis italiana, que los bancos mixtos no son más riesgosos, intento ampliar un poco, lo leo mejor, que los especializados, siempre que el Banco Central
le suministre sistemáticamente medios de pagos abundantes. Esta es la función de prestamista de primera instancia. Y que la regulación evite la formación de grandes conglomerados que llevan a inversiones peligrosas. En las clases, Rafa desarrolló estos puntos centrándose, empezando por la noción de liquidez. Argumentó que el grado de liquidez de los activos financieros y reales depende de la percepción psicológica que los inversores tengan sobre de la estabilidad de sus precios. Identificó varios elementos que afectan esta percepción, mostrando un conocimiento profundo del tema y subrayando que el grado de liquidez depende más de la dificultad de vender los activos al precio corriente que es de sus vencimientos. Un activo que tiene un vencimiento muy largo puede tener un grado de liquidez más alto de un activo que tiene un vencimiento a corto, porque hay una organización institucional que estabiliza el precio del primero, ¿no? Por esta razón, Rafa afirmó que la existencia de un mercado amplio para estos activos y la disponibilidad de un gran comprador, como puede ser el Banco Central, para comprar los valores a un precio determinado, mejoran el grado de liquidez de los activos. Los poderes que la legislación atribuye a las autoridades en materia de estabilización de los mercados y de refinanciación de las entidades de crédito son entonces los elementos que más influyen en el grado de liquidez de los activos y en la solvencia del sistema bancario. La referencia a los poderes de las autoridades aclara que en su análisis el papel de la organización institucional, que puede estudiarse observando la evolución pasada, cómo se ha ido formando esta organización institucional, es dominante respecto al papel de la percepción psicológica que ahora tenemos sobre el futuro. Esta perspectiva es coherente con el compromiso de Rafa, que también Keynes veía positivamente, de aplicar un enfoque objetivista a la teoría económica. Ese es un punto importante de tipo teórico. Si quieren, podemos discutirlo más en las partes de los comentarios y preguntas. En las clases, Rafa recordó que la legislación alemana dotó al Reichsbank con poder de establecer relaciones corporativas más estrechas con las instituciones de crédito que las que existían en el Reino Unido. Desde la unificación de Alemania, esta forma de organización institucional había permitido a los bancos mixtos financiar el desarrollo industrial sin tener problemas de solvencia. Para Rafa, el Reichsbank había funcionado como una entidad líder de una economía planificada, mientras que los bancos financiaban la producción en sectores estratégicos seleccionados por el gobierno. El Reichsbank ayudaba a los bancos con fondos amplios que se proporcionaban sistemáticamente en lugar de darse como una provisión de emergencia como ocurría en Gran Bretaña. Entonces, esa es la diferencia entre prestamista de primera instancia y prestamista de última instancia. Bueno, esto es lo que dice De Cecco. De Cecco dice que hasta la Primera Guerra Mundial el Reichsbank actuó como prestamista de primera instancia, añadiendo esta función a la otra. Vamos a la investigación teórica que desarrolló Rafa en Cambridge. Él, como se sabe, desempeñó un papel relevante en los debates sobre el treatise. Fue miembro del Cambridge Circus, es un miembro prominente, como dice este escrito de Joan Robinson. Y esta participación llevó al economista italiano a publicar sus primeros trabajos teóricos sobre la relación entre dinero y distribución del ingreso, y esta fue la revisión crítica que él hizo del libro de Hayek, Prices and Production, en el Economic Journal de 1932.
El profundo conocimiento del concepto de liquidez permitió a Sraffa aclarar la peculiar definición que Hayek había dado de la tasa natural de interés y al mismo tiempo inspirar, como Keynes mismo reconoció, el análisis de la tasa de interés propia que fue presentado en el capítulo 17 de la teoría general. La participación de Sraffa en la preparación de la teoría general en las discusiones posteriores también es reconocida por la literatura. Él fue testigo de los cambios que llevaron a Keynes a proponer una teoría monetaria de la producción, la cual mueve de la creencia que los eventos financieros tienen efectos permanentes en la producción y en la distribución del ingreso. En los escritos monetarios aplicados de los años anteriores, Sraffa ya había implícitamente aceptado este punto de vista. Sin embargo, a la época no había examinado las implicaciones teóricas de este punto de vista, ni había previsto la posibilidad de atribuir al dinero un papel alternativo en la teoría de la distribución. Eso lo hizo después. Perdóname, ¿eh? Keynes era consciente de que su teoría monetaria de la producción se refería a la integración del dinero en los fundamentos teóricos de la disciplina y representaba una revolución científica que tenía que inducir a la profesión a interpretar los eventos de una manera nueva. Un punto central de esta revolución fue la presentación de una teoría monetaria de interés en la cual Keynes argumentó que la determinación de la tasa de interés es un fenómeno institucional y convencional más que psicológico. Pueden leer la cita de Keynes que están en aquella página. Las percepciones individuales del valor futuro de los activos dependen en última instancia de la opinión común sobre el nivel seguro, safe, de esta tasa. Y la organización de los mercados y la política monetaria son los principales determinantes de este nivel seguro. Esta está en la teoría general, en esta página ya indicada. Como Sraffa, Keynes admitió que la presencia en el mercado de un gran comprador, como es el Banco Central, tiende a estabilizar el precio de los activos y establecer tasa de interés que Keynes llamó durable o promedia, durable, average, alrededor de las cuales fluctúan las tasas de mercado. A diferencia del tratado, en la teoría general, Keynes afirmó que la política monetaria, en lugar de depender de una tasa natural abstracta y no directamente observable, como también hoy se hace, depende de las evaluaciones de las autoridades, de lo que es más conveniente para el país bajo las circunstancias históricas prevalecientes. Las decisiones de las autoridades sobre los tipos de interés que se deben estabilizar tienen un efecto sobre la tasa de beneficio y las otras variables distributivas. Bueno, aquí podemos cerrar, ¿no? Y pasar al resumen del enfoque clásico keynesiano que estamos proponiendo. Este enfoque propone una teoría monetaria la cual considera que la legislación y la política monetaria juegan un papel clave en la determinación de los niveles de producción y de las variables distributivas. En este enfoque, la legislación sobre la regulación financiera, sea estructural que prudencial, modela la organización de los mercados, la cual a su vez define cómo el Banco Central puede conducir la política monetaria y los perímetros dentro de los cuales puede moverse. La ley orgánica es parte de la definición de estos perímetros. El enfoque señala que el grado de liquidez de los activos aumenta si la legislación fortalece la capacidad de las autoridades para estabilizar sus precios. En un sistema especializado, el Banco Central debe jugar el papel de prestamista de última instancia. En un sistema mixto debe añadir el papel de prestamista de primera instancia.
El enfoque considera que la legislación y las políticas públicas son parte de los conflictos entre diferentes grupos económicos y sociales. No son, digamos, no vienen, digamos, no se determinan por lo que se discute en Marte, son parte del sistema de la economía y de la sociedad en que vivimos, ¿no? En un sistema mixto, la falla de la regulación financiera puede favorecer la formación de grandes grupos de empresas capaces de influir en el ejercicio del poder y representar un peligro para las democracias. Estos grupos financieros pueden obtener legislación y políticas que promueven sus propios intereses, lo que refuerza los conflictos sociales y la desigualdad distributiva, mientras que aumenta el riesgo sistémico y la probabilidad de una crisis. Entonces, la existencia de una legislación capaz de evitar la formación de grandes grupos de empresas es necesaria para evitar todo esto y reducir la probabilidad que ocurran crisis. Bueno, con eso hemos acabado con la parte histórica y teórica y empieza las últimas dos sesiones del ensayo a tratar lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la crisis del 29 y la crisis de 2007. Bueno, pregunto a los organizadores, han pasado 40 minutos, si puedo seguir otros 10, 15 minutos tratando esta parte o me tengo que parar. Carlos, yo creo que estamos bien de tiempo. Si Sí. te tomas otros 10 minutos, Trataré, sí, sí. exactamente 10 minutos creo que estaría Sí. bien para tratar a partir de ahora con lo que pasó en Estados Unidos. Creo que cerraríamos bien esta primera etapa. Sí, es que se ve muy claramente lo que está descrito en el resumen de la teoría de la crisis, lo que ocurrió en Estados Unidos. Bueno, hay una amplia literatura que muestra que los cambios en la organización interinstitucional ocurrido al principio del siglo XX y después de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods han contribuido notablemente a las crisis de 29-33 y 2007-2009. En ambos casos, las presiones de la industria financiera sobre la política lograron modificar la regulación financiera y transformar el sistema estadounidense de especializado en universal. Tenemos que aclarar qué es un universal, sistema universal. El sistema universal está compuesto por firma financiera que, al igual de los bancos mixtos, pueden recaudar a corto plazo y invertir a largo plazo. Por lo tanto, tiene una estructura desbalanceada de activos y pasivos. Sin embargo, los bancos universales operan en una gama más amplia de las actividades de los bancos mixtos. Wilmart lo definen como conglomerados financieros compuestos de varias empresas que participan en una gama de negocios muy grande, como la banca tradicional, la actividad de mercados de capitales y la actividad de seguro. Están todos relacionados entre sí por relaciones de derecho de propiedad. Estas conexiones generan conflictos de interés y fomentan formas de innovación que tienden a ampliar el tamaño de las empresas financieras y aumentar el riesgo sistémico. Los cambios en la regulación que el sistema financiero logró obtener en los años 20 después de Bretton Woods favorecieron la formación de estos grandes conglomerados financieros, aumentaron mucho sus ingresos. Esa alteración intensificaron los conflictos sociales, ampliaron la desigualdad distributiva y al final provocaron las dos crisis. Vamos más en el detalle. La legislación del siglo XIX había dado una caracterización especializada al sistema financiero estadounidense. Las primeras tentativas de los bancos comerciales de la época de desarrollarse en bancos universales se encuentran al final del siglo XIX, están contados por los historiadores, cuando los bancos comerciales empezaron a negociar en valores corporativos
aprovechando de la ausencia de una prohibición explícita en la legislación y aprovechando también del permiso tácito de los reguladores. Sin embargo, algunas decisiones judiciales hicieron cambiar de política al Controller of the Currency, que era la autoridad de regulación, en 1902. Este evento indujo a los bancos comerciales a organizar empresas afiliadas. Ellos no lo podían hacer directamente, entonces organizaron empresas que eran de propiedad de los bancos comerciales que operaban en el mercado de valores. La organización de estas empresas afiliadas encontró la oposición de funcionarios públicos y llevó a la Cámara de Representantes a establecer en 1912 este subcomité para investigar el problema. El comité presentó un informe en 1913 que recomendaba que el sistema financiero debía seguir quedándose especializado. Propuso prohibir a los bancos de inversión aceptar depósitos y a los bancos comerciales negociar con valores, excepto los bonos gubernamentales, y organizar empresas afiliadas y tener acciones de otros bancos. El Congreso desafortunadamente no adoptó estas recomendaciones y el choque entre la industria bancaria y algunos funcionarios públicos continuó durante la administración demócrata de Woodrow Wilson después de 1913 y las republicanas de Harding y Coolidge hasta 1929. Las segundas, la republicana, siguieron una política más favorable a los intereses de los bancos. Por ejemplo, los controladores de la moneda que eran nombrados por la administración, entonces lo que se nombraron desde 21 con las administraciones republicanas, eliminaron varias restricciones impuestas a las empresas financieras en los años anteriores. Al mismo tiempo, la industria financiera presionó al Congreso para favorecer la expansión de los préstamos hipotecarios y al consumo y la negociación por parte de las empresas afiliadas de los bancos comerciales nacionales. Como puede ver, son las mismas cosas que han pasado con después de la caída de la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods. O sea, fue un periodo de transición, dice la literatura, entre 1970 y 1990, donde empieza lentamente el conflicto. Aquí también son de 1902 hasta 1922, a la administración republicana, ¿no? Hay un periodo de transición que se empuja para transformar el sistema de especializado en universal, ¿no? Y luego los elementos principales son el desarrollo de los préstamos hipotecarios al consumo, igual en época reciente, y todo el desarrollo de la negociación de valores, ¿no? La empresa es especializada en esto. La legislación aprobada en el Congreso en aquellos años incorporó muchas peticiones de la industria bancaria. También este ha ocurrido en 2007, antes de 2007. Y la Oficina del Contralor de la Moneda redujo su gasto en exámenes bancarios en un 40% entre 1923 y 96. Donald Reagan hizo exactamente lo mismo en 1981. Y entonces afectó notablemente las inspecciones bancarias, desatando las manos a los administradores de los bancos. Los análisis de estos expertos concluyen que el choque entre la industria bancaria y algunos funcionarios públicos acabó provocando un deterioro de la regulación que favoreció el crecimiento de los bancos universales y la expansión de las actividades especulativas, igual a lo que ha ocurrido antes de la crisis de 2007. El deterioro de la regulación produjo mercados financieros altamente concentrados y dominado por grandes conglomerados de bancos universales, igualito. O sea, en 2007, el mercado mundial unificado de
activos financieros estaba dominado por 17 bancos, principalmente de Estados Unidos e Inglaterra y también de otros países. Y solo 17, el negocio enorme. Estas empresas gozaron de poderes hegemónicos sobre la cultura dominante y el mundo político. Hay mucha referencia que ocurrió también antes de en el periodo de la banca universal de las últimas décadas. Las actividades que más contribuyeron al crecimiento del sector financiero fueron el crédito inmobiliario y el crédito al consumo y la negociación de valores. ¿Algo le recuerda? La expansión de estas actividades fue respaldada por innovación financiera, como la cartolarización, algo le recuerda y la formación de Investment Trust, que son empresas financieras que se pueden considerar los precursores de los money market mutual funds de hoy. El sector financiero de Estados Unidos vendió sus servicios en muchos países, convirtiéndose en el banquero del mundo. Ahora lo comparten con los ingleses, pero también a la época los ingleses tenían mucho peso. Durante estos años, los inversores estadounidenses compraron casi 2/3 de todos los bonos extranjeros emitidos por los países de Europa Central y Oriental y y los países latinoamericanos. 2/3. El resultado de esta expansión fue un cambio en la distribución del ingreso que favoreció a la industria bancaria y un crecimiento económico entre 22 y 29, jalado por los préstamos hipotecarios al consumo y por los ingresos relacionados con la actividad internacional. Exactamente igual antes de la crisis de 2007. El auge crediticio se basó en un conjunto de bonificaciones a los ejecutivos, funcionarios y empleados de las empresas financieras que elevaron el riesgo sistémico. Pasó lo mismo. Los CEOs, todos los beneficios que tienen los funcionarios empleados de los bancos hoy. Se utilizaron prácticas engañosas. ¿Cuántas han pasado antes de la crisis de estas cosas, ante la crisis de 2007? Para persuadir a clientes pocos expertos y sofisticados, ¿no?, a invertir en actividades peligrosas, una experiencia de nosotros de todos los días. Estos incentivos perversos causaron un deterioro de la calidad del crédito, intensas actividades especulativas, peligrosas burbujas bursátiles que fueron amplificadas por las reducciones de la tasa de interés implementada en Estados Unidos por la política monetaria en 24 y en 27. Estamos viviendo la misma época de caída en las tasas de interés. Esta situación elevó la tasa de impago, que alcanzaron niveles récord entre 27 y 29 y favoreció el surgimiento de una exuberancia irracional que generó una enorme burbuja especulativa que explotó, ¿no?, en aquellos años. De diciembre 27 a diciembre de 28, el índice Dow Jones pasó de 200 a 300 y a 381 el 3 de septiembre de 29. Y el 24 de octubre la burbuja estalló y se entró en una grave recesión y los bancos universales experimentaron una grave crisis desde otoño 30 hasta 1933. Bueno, ya he abusado de su paciencia, los agradezco mucho. Bueno, entonces devuelvo la palabra a los organizadores. He corrido un poco, esperando de darle cuando más información se podía. Espero que no ha sido demasiado pesado. Gracias. No. Excelente, Carlos. La verdad te agradecemos a ti por compartirnos este trabajo que creo y sostengo tiene una gran relevancia y nos permite entender tanto lo que ha pasado históricamente, y espero a partir de las preguntas que nos pueda ayudar también a reflexionar con lo que ha
sucedido recientemente y con lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, aquí tenemos una pregunta en el chat y luego empezamos con esa pregunta y luego seguimos con, con Roberto y con Samuel, ¿les parece? Muy bien. Excelente, excelente. Entonces, la primera pregunta, Carlos, es, bueno, muchas gracias por la presentación, es de Rafael Pineda. Dice, en un contexto de frágil credibilidad de la FED, ¿qué tan fortalecida está la legislación actual de la política monetaria estadounidense para afectar positivamente las percepciones psicológicas de los operadores financieros? ¿Podría haber aún más presiones de los grupos de poder que a futuro deterioren más la distribución del ingreso? Puedo contestar rápido porque tengo mala memoria. Luego, Sí, además es una pregunta extensa y sí, compleja. y voy a tratar de ser muy breve posible, ¿no? Bueno, estamos viendo, ahora tenemos un nuevo problema, lo de la inflación. Y la Fed, como hemos visto hasta antier, ha subido la tasa de interés de política monetaria. ¿Por qué lo hace? Porque trata de controlar la percepción psicológica, la formación de las expectativas inflacionísticas, ¿no? Entonces sí, se nota que frente a un cambio en la situación existente, inflación ya había antes de la guerra, pero se consideraba temporal, transitoria. Ahora ya no se sabe qué tan transitoria va a ser. Todavía dicen que acaba la guerra y va a pasar, pero la guerra puede durar mucho, ¿no? Entonces, ese es el punto. Entonces, sí, deben necesariamente jugar el papel, ¿no?, de levantar, subir la tasa de interés, enseñar que ellos están comprometidos con la inflación. Si no, pasan problemas. Ese es seguro. Pero si miramos a lo que ha hecho lo que hizo la Federal Reserve desde 1990, 91, en los principios de los años 90, en realidad ha jugado el papel de prestamista de última instancia. Los datos son muy evidentes en términos de aumento de los agregados monetarios y de caída de la tasa de interés ya antes de la crisis de 2007. Y entonces esto lo hizo, o sea, el banco, la Federal Reserve ha acabado de ser una institución que hacía inflation targeting y se ha transformado en una institución que hacía financial stability targeting. Las preocupaciones sobre la estabilidad del sistema, ¿no?, la posibilidad de una credit crunch, de crisis financiera, la ha empujado desde mediados de los años 90 a preocuparse más por la estabilidad financiera que por la inflación. Y por han generado una tendencia a caer. Ahora, regresando a la pregunta, es muy probable que lo que están anunciando los bancos centrales, que van a subir la tasa de interés, luego será influido por la necesidad de rescatar varias empresas financieras, como haya ocurrido antes, y también la deuda pública de varios países. Tenemos una deuda pública enormemente aumentada con la pandemia. Ahora quiero ver cómo hacen para mantener persistentemente tasa de interés alta. Ya el discurso de Powell del otro día era un discurso que contenía esta ambigüedad, ¿no? Ahora se trata de ver qué pasará en el futuro. Yo puedo pensar que intentarán hacer los duros, pero luego se van suavizando porque no pueden hacer brincar el banco, ¿no?, otra vez en esta difícil situación. Rafael, espero haber contestado a tu pregunta. Excelente, muchas gracias Rafael por la pregunta. Acá tenemos otra pregunta también de Celso Alan Villegas, que claramente como el tipo de cambio es una variable fundamental también aquí en la economía mexicana, pregunta, en tu análisis, Carlos, ¿qué papel jugaría el tipo de cambio en relación al riesgo sistémico? Esta es una pregunta difícil a contestar.
sea, claro que el Banco de México está muy preocupado con el tipo de cambio, ¿no? Entonces, se preocupa, bueno, de hecho, todos los países emergentes, los países de América Latina, la literatura ya ha reconocido abundantemente que el inflation targeting en América Latina no es un inflation targeting canónico, porque la preocupación de los bancos centrales sobre el tipo de cambio, que puede poner en marcha un proceso de fuerte inestabilidad financiera, es muy grande. O sea, muchos dicen que los bancos centrales de América Latina ya no tienen un solo objetivo, tienen por lo menos dos, ¿no? Que es la estabilidad financiera, el control del tipo de cambio, evitar fuertes devaluaciones, y la inflación. Y esto lo hacen discrecionalmente y lo hacen, digamos, de forma muy persistente y sistemática. Es un poco lo mismo que hace la Federal Reserve. O sea, la idea del inflation targeting en realidad ni en los países más ricos ni en los países emergentes se ha aplicado así como los estudiamos en el libro de texto. Desde siempre la estabilidad financiera ha sido una preocupación grande de los bancos centrales, y con el aumento, como hemos visto, del número de crisis financieras a partir de 1970, un aumento progresivo y de intensidad también de los efectos, se ha vuelto como una estrella polar para los bancos centrales. Bueno, todos los cambios que hemos visto en la política de la Fed y el discurso de Powell de agosto 2020 en Jackson Hole, y todo apunta en esta dirección. Ahora se trata de ver cómo lo van a manejar, ¿no? Para no perder el control de las expectativas inflacionarias y al mismo tiempo evitar que brinque todo el sistema financiero, que está en muy malas condiciones. Gracias. Excelente, excelente, Carlos. Acá tenemos dos preguntas adicionales de Andrea Garibay, de índole histórica, Carlos. A ver, te las comento. Dice, ¿la ortodoxia británica fue aplicada en Estados Unidos en sus primeros intentos de formación de banca central? ¿Podría repetir qué fue lo que hizo que disminuyeran las crisis sistémicas en Inglaterra a partir de 1873? Sí, en 1873, por primera vez, el Banco de Inglaterra aceptó formalmente de jugar el papel de prestamista de última instancia sin ninguna hesitación y sin demorar. Es la primera vez que lo hizo, hasta después de la crisis de 1866, eso se encuentra en la literatura histórica, los representantes del Banco de Inglaterra no garantizaban que los próximos problemas del sistema financiero iban a jugar el papel de prestamista de última instancia de forma oficial y sin demorar. De hecho, todas las crisis financieras anteriores que ocurrían casi cada 10 años, ¿no?, del principio del siglo, se realizaban siempre porque el Banco de Inglaterra, que era un banco privado, decía, ¿por qué tengo que adelantar crédito, adelantar medios de pago cuando ningún otro banco privado lo hace? Entonces el Banco de Inglaterra, como ya había notado Adam Smith y también David y Ricardo, tenía esta contradicción, que era un banco privado, pero fue fundado con un acta del Parlamento de 1693. Entonces jugaba un papel público. Entonces se resistía a jugar el papel público y negociaba. Lo que hacía con el gobierno era cada vez que había una crisis, es que demoraba y esperaba que el gobierno le pudiera ofrecer más poderes en su actividad en los mercados financieros de Londres y de todas las provincias, y luego sí lo jugaba, pero al demorar la crisis se causa porque se demora, ¿no? También la caída de Bretton Woods, la caída de Wall Street el 24 de octubre
hay literatura que dice, ¿por qué no intervinieron la Fed? No intervino rápidamente. Demoró en este día por los conflictos internos a los diferentes Federal Reserve de los varios estados de la Unión, ¿no? Y también la crisis de deuda de Europa de 2010 se atribuye la responsabilidad a la demora del Banco Central Europeo, siempre por los conflictos internos a los miembros o los componentes del comité directivo, ¿no? Que incluye a todos los banqueros centrales de los países del área del euro, y estos conflictos hicieron demorar, ¿no? La intervención del Banco Central en el mercado de deuda, ¿no? Y esta demora estaba llevando al colapso del euro, hasta que en el 26 de julio el presidente Draghi aclaró en Londres que el Banco Central iba a hacer whatever it takes para defender al euro, ¿no? Y rápidamente las tasas de interés se bajaron muchísimo de un día a otro, ¿no? Simplemente con este tipo de cambio en la organización institucional. Entonces, esos son puntos relevantes. Pasó lo mismo cuando en 1873, después de la publicación del libro de Beckett, Lombard Street, ¿no? El Banco de Inglaterra al final reconoció que sí tenía que jugar este papel oficialmente y sin demora, ¿no? Y entonces se acabaron las corridas bancarias, porque todos los operadores sabían que se necesitaba ir a retirar los depósitos, porque los depósitos estaban protegidos por el papel de prestamista de última instancia del Banco de Inglaterra. Entonces, ¿no? Estos recursos que se daban en emergencia, a diferencia del Reichsbank, que daba recursos sistemáticamente, recursos abundantes, y no esperaba la emergencia. Antes que se generaran los problemas, ya aumentaba la liquidez del sistema, ¿no? Hoy lo vemos muy claramente. Si vamos a ver los datos de la Federal Reserve o del Banco Central Europeo y hasta del Banco de México, ¿no? Vamos a ver que desde los años 90 por delante, siempre los agregados monetarios han crecido a tasas promedias anuales para 30, 40 años, desde el principio de los 90 o mediados de los 90, han crecido a tasas promedias anuales muchos más altas que el PIB nominal, que la tasa de crecimiento del PIB nominal. Entonces, por la teoría de la cuantitativa del dinero, hubiera haber generado una inflación tremenda. Sin embargo, la tasa de inflación se movió hacia cero. Eso nos dice muy claramente cómo las teorías se tienen que interpretar de forma adecuada, ¿no? No podemos aplicarla mecánicamente, ninguna teoría. Y allá se ve muy claramente que hay un fuertísimo aumento. O sea, el papel de prestamista de última instancia que ha jugado el Banco Central de Estados Unidos y que ahora está jugando a nivel internacional, desde la crisis de México de 94-96, luego la crisis del sudeste asiático de 97, y ahora con la pandemia y con la guerra aún más, ¿no? La crisis de 2007 también. La Federal Reserve ha promovido swaps con los otros bancos centrales, por lo menos los bancos centrales que tienen buena relación con la Federal Reserve. Y me hace notar Santiago en mucha discusión que tenemos sobre este punto, ¿no? Está reduciendo en estos países la necesidad de aumentar aún más las reservas oficiales, ¿no? Entonces, son puntos que tenemos que tomar en cuenta y son siempre puntos que se refieren a la organización institucional de los mercados, más que a la visión que tiene un individuo sobre lo que va a pasar en el futuro. La visión que tiene un individuo sobre lo que va a pasar en el futuro depende de lo que él ha conocido, de lo que ha pasado en el pasado. Ningún individuo tiene una bola de vidrio
o tiene un abuelito que le va en el sueño y le dice, mañana este título va a subir de precio. ¿No? No es este. Y si queremos construir teoría científica, como dices Francis Bacon ya desde el 1600, tenemos que mirar al pasado para interpretar el presente. No tenemos que pensar que el presente depende del futuro. Es una aberración científica este. Desafortunadamente, muchos economistas hoy siguen pensando que la visión del futuro, sin explicar cómo se forma la visión del futuro, que tienen estos individuos es la causa de todo lo que está ocurriendo. Esto es para evitar de meterse con los problemas de distribución de ingresos y con los problemas de las presiones que hace la industria financiera, la cual es la que más gasta en actividad de lobbying en Estados Unidos. Gracias. Excelente, Carlos. A ver, teníamos muy pocas preguntas al principio, pero ahora han empezado a llegar las inquietudes y como nos habremos dado cuenta, las preguntas no son de respuestas simples. Entonces, abusando de tu confianza, Carlos, y el interés que está mostrando el auditorio, tenemos dos preguntas más. Creo que la primera es interesante desde el punto de vista del que tú planteaste a partir del apoyo de los bancos centrales al respaldo de la percepción sobre el devenir de los precios. A ver qué te parece. Entonces, la pregunta es la siguiente. A partir de las crisis recurrentes y las más recientes, en específico la del 2008, ¿qué tan preponderante cree usted que el control del Estado debe ser sobre el sector financiero para evitar la volatilidad de los activos tóxicos como los CDOs y CDS? Ok, muy buena pregunta. Voy a contestar tratando de ver el contenido de dos grandes contribuciones recientes, ¿no? La de Perry Mehrling, ¿no? Que escribe un libro que se llama The New Lombard Street, ¿no? Y la de este autor, este historiador, jurista, historiador que escribe un libro reciente sobre las crisis financieras que se llama A New Glass-Steagall Act. O sea, ¿qué necesitamos? Un nuevo Lombard Street, o sea, una nueva función de prestamista de última instancia o una nueva regulación financiera que reduzca el tamaño de los grandes conglomerados financieros. Entonces, reduzca el tamaño, las tasas de crecimiento de la industria financiera y su movimiento hacia una mayor agregación que hemos tenido también después de la crisis de 2007 a nivel mundial, ¿no? Entonces, ese es el punto. Bueno, Perry Mehrling dice que la crisis de 2007-2009 se ha resuelto cuando el banco, la Federal Reserve, el Banco Central, ha empezado a actuar como prestamista de última instancia para todos los operadores financieros, ¿no? La legislación prevé que lo puede hacer solo para los bancos miembros, member banks de la Federal Reserve, lo que tienen una cuenta corriente, son principalmente bancos comerciales, ¿no? Pero con la crisis, la Federal Reserve ha jugado este papel de prestamista de última instancia con las sociedades que actuaban en el mercado de capitales, mercado de valores, y hasta han rescatado a muchas compañías de seguro, como la EG. Entonces, en operar de esta nueva forma, en una situación de extrema emergencia, ¿no? Como fue la crisis de 2007, 2008 y parte también de 2009, la Federal Reserve, ¿no? Ha rescatado el sistema y dice Perry Mehrling, ahora sabemos lo que tiene que hacer. Tiene que ampliar el papel de prestamista de última instancia, que Begeot en su libro de 1873, Lombard Street,
había limitado a los bancos comerciales, lo tiene que ampliar a todos los operadores financieros, a todas las empresas financieras. Si hace ya estamos, ya no se van a presentar crisis. ¿Creen ustedes que esta sea una buena solución? Ha tenido mucho éxito esta propuesta de Perry Mayrley, ¿no? En varios medios, o sea, entre los economistas críticos y los economistas tradicionales. El libro de Wilmar dice lo opuesto. Hasta que tenemos un sistema financiero que crece a tasa más alta del resto de la economía, entonces adquiere siempre más ingresos y más poder económico y político, ¿no? Todo no va a cambiar, porque atrás de la legislación y de la política económica están las presiones, la actividad de lobbying de una industria que es tan poderosa que tiene un papel hegemónico en la formación de la cultura de la sociedad, en la formación de los economistas en la universidad y en la vida del mundo político, ¿no? Eso es lo que dice. Entonces, no hay de otra. Tenemos que encontrar la manera de reducir el poder de la industria financiera. Él propone un nuevo Glass-Steagall. Glass-Steagall, como se acuerdan, ató las manos a los bancos. Desde entonces, los bancos, desde 1900, bueno, de la guerra hasta los años 70, si van a ver los datos, el crecimiento de los bancos, la industria financiera ha crecido a la misma tasa del resto de la economía. Vendía servicios, entonces los servicios se necesitaban porque la economía real crecía. Entonces tenían los controles de movimientos de capital, no podían especular, no podían actuar con formas de innovación financiera que se han desarrollado después, ¿no? Donde la innovación financiera busca encontrar la manera de dar vuelta a la regulamentación y aumentar el leverage. Eso es lo que hacen en realidad, ¿no? Con nuevo tipo de contratos derivados y con estas técnicas de meter afuera del balance, la hoja de balance, toda una serie de operaciones, ¿no? Entonces, la propuesta que vienen de la teoría clásico keynesiana de la crisis concordaría más con la postura de Wilmar. Es un problema de relación de poder. Estos tienen demasiado poder. Hasta que ellos lo tienen, no vamos a salir de esta situación donde va empeorando siempre más la estructura financiera, se vuelve más riesgosa, estamos siempre al borde de un riesgo sistémico excesivo y no va a mejorar ni la distribución del ingreso, va a empeorar la distribución del ingreso y no va la economía a crecer más. Siempre vamos a tener un mayor estancamiento del crecimiento y un mayor empleo escondido, ¿no? Trabajo informal, todo lo que es disguised unemployment en todos los países. Eso es lo que viene de esta postura, ¿no? Entonces, se tiene que encontrar la manera. Claro que no es fácil. La posición de Perry Mayrley políticamente es más sencilla. Dámosle dinero, hacémoslos crecer, ¿no? Pero si siguen creciendo, esto van comiéndose a la economía, a la sociedad y todo el pastel del ingreso producido y distribuido. Esto no es sustentable, ¿no? Lo estamos viendo con todo lo que ha pasado en el mundo en los últimos años, el problema climático, el problema ambiental, problema de salud, problemas, digamos, también de conflictos internacionales, geopolíticos y todo. Son todos derivados de una situación desbalanceada que trata de resolver no los problemas dialogando en base a reglas del derecho internacional, trata de resolver en base a posición de fuerza. ¿Quién es el más fuerte, ¿no? En este momento? Son todas cosas ligadas a este problema inicial que la economía se ha desbalanceado a favor de una industria que se está comiendo todas las otras prácticamente, todo lo que es de la economía y de la sociedad y que sigue así, ¿no? Entonces, claro que esta es
desde el punto de vista político y legislativo es una solución más fácil, esta de Perli-Merli. Y la otra es muy difícil porque se trata de derrotar a lo que es la entidad más poderosa que hoy tenemos en la sociedad. Entonces no es fácil políticamente, pero sí uno tiene que tener claro cuál es el problema que tenemos y seguimos pensando que los problemas son otros, si no es que la regulación financiera no ha sido un problema, que al contrario ha favorecido miles de cosas, si seguimos pensando que no hay una influencia de los más poderosos, la industria más poderosa sobre la formación universitaria, sobre la cultura dominante, la cultura hegemónica, y que no hay una presión sobre el mundo de la política, no vamos a resolver nada de todo esto. La sociedad ya se está moviendo, ahí se puede hacer toda una lista de cambios que tenemos. Claro, son tímidos estos cambios y cada uno de ellos, algunos han sido estudiados y se puede ver claramente la resistencia que ha hecho la industria financiera pero también del derecho público, el derecho electoral, ¿no? El derecho de la financiación de los partidos. Hasta en México hay cambios relevantes que luego, a lo mejor tímidos, pero son primeros pasos. Es de la dirección. Encontrar un balance, un equilibrio entre los poderes a nivel internacional y a nivel, digamos, también nacional. No hay de otra. Entonces, a lo mejor, o sea, probablemente es imposible políticamente en Estados Unidos hoy introducir otra vez el Glass-Steagall Act o algo equivalente. Pero por allá debe moverse el sistema si quiere defender a todos los ciudadanos y a la democracia. Excelente, muchas gracias, Carlos. Parecía una pregunta simple, pero la respuesta es compleja, ¿sí? Y claramente está dentro del control de las crisis. No implica que la respuesta al control de las crisis sea cómo se tiene que desarrollar el sistema, ¿no? Es decir, controlar las crisis al estilo Perry-Merlin no quiere decir que el sistema se mantenga, que mantenga el status quo, porque eso reproduce las cuestiones negativas que estamos observando en la sociedad. Entonces, vamos con un comentario adicional del profesor Roberto. Y, Carlos, ¿te parecería que quedan algunas preguntas, pero las podemos dejar también para futuros encuentros? Con muchísimo gusto para mí. Estoy muy contento de discutir con ustedes. Sí, muchísimas gracias, Santiago. Primero que todo, Carlos, agradecerte que siempre tus exposiciones nos ayudan a volver a las bases de nuestra ciencia económica, que es una ciencia social, la cual se construye a partir de las decisiones de los agentes económicos y que cada uno de ellos normalmente busca quedarse una mayor parte del pastel. Entonces, digo, excelente, siempre es un gusto escucharte. Y partiendo de esto que nos comentabas sobre el papel de las organizaciones institucionales y la importancia que todo esto tiene pues, para las crisis o también para cómo se va determinando la política monetaria, quisiera hacer una reflexión, pregunta, para ver qué nos puedes comentar al respecto. En el contexto actual de México, como pasa en el mundo, tenemos pues problema de inflación, donde no sé hasta dónde realmente puede ser un problema. En otros momentos, pues hemos tenido inflaciones de 2 dígitos, de 3 dígitos, y ahora, pues bueno, con estas inflaciones de 7, 8% en algunas partes del mundo, se están ya generando pues una serie de movimientos para controlar esta variable. Pero acompañado con eso, tenemos que los mercados internos están pasando por complicaciones, los mercados externos también. Y si la salida del capital, la naturaleza del capital, pues es siempre multiplicarse. Y si no encuentro entonces una buena salida en la economía real, ¿no será que entonces también aquí este tema de la organización institucional está tomando igual fuerza? Es decir,
que estos grupos de mucho poder están presionando a los bancos centrales para subir las tasas de interés, porque esa es tal vez la única manera que ahorita tiene el capital para seguir multiplicándose. Yo no sé qué opinas al respecto. Ay, qué buena pregunta. Trataré de hacer un poco de reflexión, no hay una respuesta precisa. Pero yo creo que sí, México, si vemos la historia en particular de la organización de la política económica, la coordinación entre política monetaria y fiscal, sí hay algo que no está claro, porque no es que se encuentran documentos oficiales donde se escriben estas cosas, pero yo tengo la sensación que debe haber acuerdos entre los principales actores de la política económica, ¿no? Como los partidos que están en el gobierno, los diferentes partidos que han estado en el gobierno después de la crisis de los 94-95, el Banco Central y los grupos económicos, ¿no? Entre esto, un papel importante cuando se habla de coordinación entre política monetaria y fiscal, también es la banca. La banca que aquí es foránea, entonces tiene una relación muy fuerte con la banca internacional, y la libertad de movimientos de capital permite también a otras instituciones financieras de entrar y salir del país. Allá yo creo que hay que profundizar más los estudios, porque la independencia del Banco Central, que ha ayudado muchísimo a mantener una reputación fuerte de la política económica mexicana frente a los mercados financieros internacionales. Recordamos con Santiago en varios trabajos que México tiene una acumulación de reservas internacionales en relación al PIB más baja de los otros países de América Latina, ¿no? Este es un dado de hecho positivo para el país, y esto se debe a la reputación que tiene el Banco de México en los mercados financieros internacionales, en particular con los grandes centros financieros internacionales, donde el peso mexicano es la divisa más usada en las ¿cómo se llama? Operaciones internacionales que ocurren en el mundo entre los países emergentes. Lo único que se considera emergentes, pero ya no es emergentes, que tiene su propia divisa usada más que el peso mexicano, es Corea del Sur. Entonces, si quitamos Corea del Sur, que ya es un país rico, yo creo, ¿no? México tiene una divisas que se consideran muy sólida, a pesar de todos los problemas y las fragilidades que puede tener. Pero este es un mérito del Banco de México, que de esta forma ha aprovechado del hecho que se presenta como a los mercados internacionales como independiente de las presiones de los partidos políticos. Ese es el juego que se está jugando desde los años 90, ¿no? Hemos hablado varias veces, escrito trabajo con Santiago, donde se ven también los límites de esta independencia. No es que el Banco de México tenga que perder, ¿no?, esta reputación buena que tienen los mercados internacionales, sino la economía se va a estrangular aún más. Entonces, tiene que guardar Pero el Banco de México, así como hace con el tipo de cambio, tratando de mantener cuando más posible una cierta estabilidad del tipo de cambio, también debe preocuparse por el reforzamiento, como tú decías, de la estructura productiva. Porque si se va debilitando, como ha ocurrido en los últimos 20, 25 años, la estructura productiva, va a perder fuerza la política monetaria. Al final van a llegar otra vez ataques especulativos que hasta ahora se han podido limitar y contener. Entonces, ese es un punto clave, y esto el Banco de México lo puede hacer adentro del marco legislativo que tenemos hoy en México. Así como cuida la estabilidad del tipo de cambio,
considerándolo como esencial para mantener baja la inflación, lo mismo debe cuidar que las políticas públicas refuercen a la estructura productiva, política industrial, política agraria, políticas sectoriales. Lo tiene que hacer y lo puede hacer con la misma motivación adentro de lo que es el marco legislativo vigente. O sea que si no hace a lo largo, vamos a encontrar una tal debilidad de la competitividad internacional que nos pueden atacar desde el punto de vista financiero y perder la estabilidad del valor de la moneda. Es parte de la discrecionalidad que goza el Banco de México. Claro, es un reto político importante que el país debe resolver, porque en otros países estas consideraciones ya se han hecho, ya se han introducido reformas institucionales en la coordinación entre política monetaria y fiscal que han permitido rebasar este problema, ¿no? De tener que cuidar prioritariamente la estabilidad financiera internacional. En la Unión Europea, la Unión Monetaria Europea, toda la regulación desde 2012, pues estaba cayendo el euro, es el famoso discurso de Draghi del whatever it takes. En pocos años después han introducido una reforma completa de la coordinación entre política monetaria y fiscal, agregando agencias fiscales con un cierto grado de independencia y tomando decisiones conjuntas, todos juntos, el Banco Central Europeo, la Comisión Europea, la Agencia Fiscal Europea, que es esta nueva estructura fiscal independiente, los gobiernos nacionales, que son entidades políticas, y los consejos fiscales nacionales que cada país ha tenido que generar y instituir en estos años. Y ha permitido hacer todos los planes en Europa, el PNRR, o sea, el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia de la Economía, que es un dineral que está financiado por la Comisión Europea, por el balance, la hoja de balance del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea, de la Unión Europea. Todo se pudo hacer porque la nueva estructura institucional de la coordinación entre política monetaria y fiscal ha eliminado, ha reducido, ha menorado los problemas de falta de confianza que tenían los actores nacionales de la política económica entre sí, con los países como Alemania, Holanda, que no tenían confianza en los políticos de Grecia, de España, de Italia, ¿no? Ahora ya esto se ha resuelto y se ha podido llegar a una integración de toda la deuda que se va generando ahora a través de este plan de recuperación. No es deuda nacional, es deuda europea de todos los países, lo que antes era imposible obtener. Pero esto se ha generado con reformas institucionales que han garantizado que no hubiera un mal uso de estos recursos, que resolvió el problema de falta de confianza en los partidos políticos de ciertos países. El problema se presenta aquí igual. Los mercados financieros tienen más confianza en el Banco Central que en los partidos que están en el gobierno. Entonces, lo que se tiene que hacer es introducir una serie de reformas institucionales que permite mejorar la calidad de la política fiscal en México. O sea que cuando llega dinero, ¿no?, que llega o del Banco Central o de otra parte a nivel internacional, se tiene que garantizar que ese dinero no sea desperdiciado. Reducir el riesgo del desperdicio. Claro que se tienen que generar instituciones que cooperan, que trabajan con la autoridad fiscal, ¿no?, democráticamente elegida, para mejorar la calidad de la política. Tenemos una literatura que desde los años 90 es muy amplia sobre este punto. Esta literatura ha generado reforma en otros países que ya están en parte resolviendo los problemas. Si no hubiera sido por la guerra, hubiéramos entrado en otra era, si lo van a pensar. Ahora con la guerra hemos hecho un paso atrás y no sabemos qué va a pasar.
porque ha aumentado la incertidumbre sobre el futuro. Pero las perspectivas al final de la pandemia eran perspectivas positivas que teníamos, porque se veía que los países iban a gastar más, iban a salir de la austeridad, todos los países, por lo menos los países más ricos y buena parte de los países emergentes. Entonces, a ver qué pasa ahora en los próximos meses, ¿no? Es muy importante porque esta guerra está cambiando muchos equilibrios y claro que México debe empezar desde ahora, no esperar a ver qué pasa después, porque es un problema que tiene de los años 90. Es el país que ha tenido la tasa de crecimiento del PIB per cápita más baja de todos los otros países. Eso debe acabar. Y esto acaba si salimos de la austeridad. Y para salir de la austeridad tenemos que devolver discrecionalidad y confianza a la política fiscal. No hay de otra, porque se sabe que la austeridad y la falta de discrecionalidad de la política fiscal también no funciona. Tiene efecto negativo sobre la inversión pública y privada y sobre la estructura productiva y el crecimiento. Yo no veo alternativa. Ojalá que pronto haya una iniciativa política que sea capaz de generar una unidad nacional sobre estos temas para el bienestar de todo. Aquí es la única manera donde todos podemos salir ganando, ¿no? Si Excelente. vamos a ver, tenemos una visión muy restringida sobre lo que son los intereses del grupo al que pertenecemos, y entonces no nos salimos de esta situación, vamos perdiendo todo. Ese es el punto clave. Cualquier sea el partido, yo no estoy hablando, me gusta este partido o el otro. Creo que es un problema de fondo estructural que tiene México y que ha llegado el momento de resolverlo. Porque ya se sabe mucho sobre estos temas. Lo podemos estudiar bien en detalle. Excelente, Gracias, excelente. gracias, Roberto. No, al contrario, gracias a ti por la respuesta. Excelente, Carlos. Bueno, creo que Samuel, ¿tú quieres intervenir? Adelante, ¿eh? Ah, Tengo que escuchar. Sí, Sí. te escucho. Hola. Hola. No. no, sí, tenemos un problema técnico ahí. No te preocupes, no te preocupes. Esperemos que se solucione rápido ahí al profesor Samuel, pero sí tenemos ahí un problema con el sonido. Entonces, si bien quedan más preguntas en el auditorio, la vamos a dejar para generar la perspectiva de nuevos encuentros, para seguir debatiendo sobre estos temas que son muy importantes para el ámbito nacional también y para el ámbito local. Te agradecemos muchísimo, Carlos, por el tiempo y por las ideas que nos has expuesto el día de hoy, que nos hacen reflexionar, que nos hacen pensar sobre nuestra disciplina y sobre lo que está ocurriendo en el mundo. Y además también los queríamos invitar para la próxima sesión del Seminario de Estructura y Coyuntura Económica de aquí de la Facultad de Economía, que se denomina Condiciones y Perspectivas del Litio en México, y la sesión la vamos a llevar de manera virtual el viernes 27 de mayo de este año, a las 12 horas como siempre. Va a estar a cargo de Violeta Núñez Rodríguez, que es investigadora en el Departamento de Producción Económica de la UAM Xochimilco, y de esta manera daríamos por terminada esta sesión, agradeciéndote de nuevo, Carlos, a ti, y agradeciendo... Gracias a ustedes, de veras, con muchísimo gusto he participado en una reunión tan agradable y tan importante. Y le agradecemos también a los profesores y a los investigadores también que se han conectado. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.